¿Cómo hacerse cargo de su vida? Módulo 5. Dijimos en la primera serie de módulos que el punto de partida para todo rendimiento máximo es el amor propio. El amor propio consiste en lo que uno se aprecia, se ama, se acepta a sí mismo en tanto que ser humano válido y útil. La segunda parte del rendimiento máximo, creo que los dos son requisitos clave, la segunda parte es la responsabilidad. Amor propio más autorresponsabilidad, reforzándose entre sí. Y lo que dice la autorresponsabilidad es que usted es el arquitecto de su propio destino, es el amo de su propia suerte. Es totalmente responsable de sí mismo. Que todo lo que es y será depende de usted y solamente de usted. Puede creer en un poder superior, como es mi caso. Puede decir que el poder superior es el responsable, pero ya saben, a Dios rogando y con el mazo dando. Y durante esta vida terrenal, usted está a cargo de su propia vida. Está a cargo de lo que le suceda. Si no le gusta el modo en que las cosas se están desarrollando, de usted depende cambiarlas, pero de ningún modo puede trasladar esta responsabilidad a los demás. Todo este asunto de responsabilidad es muy controvertido, y verá, según hablamos en esta sesión, que es un asunto que ha de comprender con claridad absoluta si desea lograr su plena potencialidad en tanto que ser humano. Vengamos aquí. Una de las cosas que sabemos es que tenemos un inicio infantil al nacer. Escribiré I de infantil. Así empezamos y vamos creciendo. Nos hacemos adultos a los 18 años. Empezamos con 0 responsabilidades y según nos aproximamos a la edad adulta, vamos adquiriendo cada vez más responsabilidad hasta que, para cuando nos hacemos adultos, a los 18 años, si nuestros padres nos han educado bien, si nos han preparado, si nos han animado a ser independientes, si nos han animado a tomar nuestras propias decisiones y a pensar por nuestra cuenta y planificar nuestras vidas, a los 18 años, legalmente, y desde un punto de vista psicológico, moral, mental, físico y todo lo demás, estamos listos para hacernos cargo de nuestra vida. Ahora bien, si sus padres no le han preparado para ser plenamente responsable en la edad adulta, no importa. A la edad de 18 años, desde los 18 años en adelante, durante el resto de su vida, tendrá el 100% de responsabilidad. Nunca podrá absolverse de la responsabilidad. Durante el resto de su vida, todo lo que le suceda dependerá de usted, totalmente y sin remisión. La divisa de la persona verdaderamente responsable es si ha de suceder. Si ha de suceder, depende de mí. Lo que significa, en palabras de Henry Ford, nunca te lamentes ni te justifiques. Nunca te lamentes, nunca te justifiques. Lo que esto significa es que, si no le gusta cómo están las cosas, de usted depende modificarlas. Y si no está dispuesto a tomar medidas para cambiarlas, entonces no se lamente, sencillamente acéptelas. Los hombres y las mujeres que lo son de verdad no se quejan de las dificultades de la vida. Simplemente las aceptan como las dificultades de la vida y hacen algo al respecto, o se callan. Así que, si ha de suceder, depende de mí. Si ha de suceder, depende de usted. Esta es una de las cosas más difíciles de comprender porque mientras somos niños estamos en una etapa en la que somos totalmente dependientes. Y al serlo, somos, si lo prefieren, un modelo de hábitos o una respuesta condicionada y buscamos los motivos para las cosas en nuestro exterior. Según nos hacemos adultos, si no tenemos cuidado, conservaremos esta dependencia y añoraremos lo que se conoce como la pseudoseguridad de la infancia. Aquel periodo de la infancia en que alguien nos cuidaba, nos daba de comer y nos vestía, y nos proporcionaba un hogar y un colegio, y todo eso. No nos teníamos que preocupar de nada porque había alguien que se hacía cargo de todo. Según vamos creciendo, vamos a la escuela, y allí se preocupan de todo, y si nos descuidamos entramos en el mundo del trabajo, y una vez más, ellos están ahí. Siempre es alguien ajeno a nosotros, en última instancia, quien es responsable de nosotros. Una de las cosas que comentaré más adelante es el concepto general del autodesarrollo. La mayoría de la gente, cuando termina los estudios estatales, cree que el sistema estatal tiene que seguir educándolos. Si nadie viene a continuar su educación, ellos sencillamente no hacen nada. Esto ilustra la diferencia entre madurez e inmadurez. Y aquí un ejemplo muy sencillo. Imaginen, una vez más, el transcurso de la vida desde la infancia hasta la edad adulta. Todo el mundo llega a un punto, antes o después, en el que se encuentra con un gran acantilado, un enorme precipicio, que es el lado de la inmadurez. Este es el lado de la infancia. Es el lado en el que dependemos de los demás y buscamos en los demás las respuestas y las soluciones. Miramos en nuestro exterior. En este punto, llegamos al borde del precipicio. Al otro lado vemos la tierra de la madurez, de la edad adulta, y cada uno de nosotros tiene que decidir pasar, dando un enorme salto, de ser un niño a ser un adulto. A veces se nos impone este salto, a veces el paso se produce como una evolución. Pero antes o después tenemos que tomar la decisión de aceptar el hecho de que estamos a cargo de nuestras vidas, que somos los arquitectos de nuestro destino, y luego seguir adelante. ¿Qué hace la mayoría? Desgraciadamente la mayoría da marcha atrás en este punto. Contraen matrimonios en los que alguien les cuidará, encuentran trabajos en los que esperan que sus jefes se ocupen de ellos, etc. O sencillamente eluden la responsabilidad buscando el motivo de todo lo que les sucede en otras personas y otras circunstancias. La culpa la tiene su constitución, su salud, la manera de tratarle sus padres, etc.
No son verdaderamente responsables. Por otra parte, a veces deciden tomar algo de responsabilidad, no mucho, lo que es el equivalente a intentar salvar un precipicio en 2 saltos. Y desgraciadamente, la gran mayoría de la gente acaba en el valle que hay abajo, en el valle de las excusas. La gran mayoría de la gente se pasa la vida entera en el valle de las excusas, excusándose en vez de progresar. Hay quien tiene la costumbre de elaborar excusas para justificar sus fracasos y sus insuficiencias. Esto es fatal para el éxito. La costumbre de excusarse es fatal para el éxito, de modo que la pregunta que uno se ha de formular al hablar de la responsabilidad es ¿qué excusas utiliza para no seguir adelante? Tolstoy cuenta una historia que se ha hecho famosa. Tolstoy y sus hermanos jugaban a que en el jardín había un cofre que contenía la respuesta a todos los enigmas de la vida, y que este cofre se podría encontrar debajo de cierto arbusto, siempre que no se pensara en un gran conejo blanco. Siempre que la mente no estuviera ocupada en pensar en el gran conejo blanco, que no se pensara en el gran conejo blanco, se podría encontrar la respuesta a todos los misterios de la vida. Por supuesto, nadie encontró el cofre ni halló las respuestas al misterio de la vida, porque nadie podía dejar de pensar en el gran conejo blanco. La pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es nuestro gran conejo blanco? ¿En qué pensamos nosotros? ¿Cuál es la excusa que aparece en nuestra mente siempre que pensamos en algo que podríamos hacer o deberíamos ser? ¿Un trabajo nuevo? ¿Un reto? ¿Una oportunidad? ¿Un cambio de algo en nuestra vida que no nos guste? ¿Cuál es su conejo blanco? ¿Cuál es la excusa que se materializa en su mente? Se dice, no puedo hacer eso porque... Otra cosa sería, sí, me gustaría, pero siempre hay un motivo. Soy demasiado joven, demasiado viejo, demasiado alto, bajo, no soy lo suficientemente culto, soy demasiado culto, no es el momento oportuno, no es el lugar oportuno, etc. ¿Cuál es su conejo blanco que tiene en el fondo de su mente que hace que se excuse, que le impida hacerse responsable, que le mantiene en el país de la infancia, la inmadurez y la irresponsabilidad? Esta pregunta es muy, muy importante. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de otra cosa. Decimos sencillamente que la aceptación de la responsabilidad no es algo optativo. A muchos nos gustaría pensar, bueno, aceptaré un poco de responsabilidad aquí, tomaré un poco allí. Pues no, la aceptación de la responsabilidad no es optativa. Desde los 18 años somos responsables al 100%. No hay elección al respecto. De hecho, pocas cosas hay en la vida en las que no haya elección, pero en este caso no la hay. Es obligatorio. Es obligatorio si desean desarrollar su potencialidad. Si desean convertirse en todo lo que son capaces de convertirse, deben aceptar la responsabilidad total para producir las circunstancias, hacer los cambios, tomar las decisiones difíciles que son necesarias. Si toman la palabra responsabilidad, saben que la pueden dividir en 2: responder y habilidad. Y una de las cosas que he aprendido al estudiar la historia es que toda la vida es una serie de retos, dificultades, problemas, obstáculos que hemos de afrontar. Y la diferencia entre los ganadores y los perdedores no es la diferencia en los problemas, porque todo el mundo los tienen, y muchos. La mayoría de las personas tienen más problemas y más serios de lo que usted y yo nos podamos imaginar. La diferencia en la vida, la diferencia entre los ganadores y los perdedores está en las respuestas al problema. Hace muchos años, un hombre llamado Oswald Spengler escribió un libro en el que hablaba de lo que él llamaba la teoría de la reacción ante los retos. Esta teoría decía sencillamente que el auge y el declive de las civilizaciones se produce en la medida en que hacen frente a los retos con eficacia y reaccionan con eficacia. Una pequeña sociedad empieza siendo pequeña y casi siempre sufre el reto de un enemigo externo, o de la naturaleza, o de la climatología, o de cualquier otra cosa. Si la sociedad reacciona de manera positiva y constructiva ante el reto, la sociedad crece. Según crece, va dando pie a retos y dificultades adicionales, y si reacciona ante ellos de manera efectiva, crece más. Oswald Spengler estudió los 21 grandes imperios de nuestra civilización y halló que absolutamente todos han seguido este ciclo. Mientras una civilización continúa enfrentándose con el reto, crece y se hace cada vez más fuerte. La causa de la importancia de esta analogía es que nosotros, en tanto que seres humanos, somos exactamente iguales. Crecemos en la medida en que reaccionamos con eficacia, en la medida en que hacemos frente a los retos que la vida pone en nuestro camino, sin excusarnos. Si consideramos a los grandes hombres y mujeres de la historia, Albert Schweitzer, Winston Churchill, George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, observamos que estas personas excepcionales siempre son las que hicieron frente a los retos de su tiempo. Si alguna vez desea conseguir hacer frente a los grandes retos, lo que ha de hacer es lo siguiente: empezar a hacer frente a los pequeños retos de todos los días. Lo que significa que pase lo que pase, ha de aceptar el reto, aceptar la responsabilidad, negarse a buscar excusas y seguir adelante. Hay 3 aspectos de la vida moderna, que se deben tener muy, muy en cuenta. El primero es la política.
Si miran a su alrededor, verán que se habla mucho de que es el gobierno quien tiene que hacer las cosas, el gobierno quien es el responsable. Se le hace responsable al gobierno. Lo que la gente quiere es que el gobierno sea su papá. Quieren que el gobierno les proteja, les cuide. Cuanto más vote uno a los políticos para que les resuelvan las cosas, más control da a los políticos. Verán, nunca se puede entregar la responsabilidad, solamente se puede entregar el control. ¿Cómo se da el control? Pues votándoles para que gasten más, para que legislen aún más su negocio, dispongan aún más de su dinero y así sucesivamente. El segundo aspecto, pero antes acabaré, el impulso hacia la estatalización, la colectivización, el socialismo, representa de algún modo un deseo de hacer al gobierno responsable de los retos de nuestras propias vidas. El segundo aspecto, donde esto se puede observar, es en el sistema de la justicia penal. El sistema penal. Una característica de todos los criminales es que se niegan a hacerse responsables de sus crímenes. Estos siempre se deben a algo o a alguien. Siempre se deben a su infancia, a sus orígenes o a los demás. Para salir del mundo del crimen lo que tienen que hacer es aceptar la responsabilidad en cuanto a los crímenes que han cometido y decir, yo lo hice, nadie me obligó, yo soy responsable. Y sólo así consiguen no volver a la cárcel. El tercer aspecto es la medicina. Hoy sabemos que casi todos los problemas médicos tienen un origen psicológico. Nos los causamos nosotros mismos. El ciudadano norteamericano medio pesa entre 5 y 10 kilos de más. En medicina damos por sentado que la responsabilidad corresponde al médico. Imagínense cómo nos cuidaríamos si estuviéramos en una isla desierta para el resto de nuestras vidas, sin médicos, ni enfermeras, ni hospitales, ni medicamentos, ni nada. Nada de lo que echar mano. Este es un punto muy importante. Así que en nuestra sociedad observaremos un clamor, una exigencia. No soy responsable, quiero que otro sea responsable. Pero esta es la clave. Recuerden que siempre somos libres de elegir. Podemos elegir nuestras respuestas. Podemos elegir la calidad de nuestra vida emocional. Sabemos que decidimos cómo nos vamos a sentir por nuestro modo de reaccionar. Decidimos cuándo enfadarnos, cuándo estar alegres, tristes. Decidimos cuál va a ser nuestra actitud cuando nos levantemos por la mañana. Decidimos la calidad de nuestra vida física. Somos los únicos que decidimos lo que vamos a comer, lo que bebemos, lo que no vamos a comer o beber. Determinamos la calidad de nuestra vida económica. Somos los únicos que determinamos la calidad y la cantidad del trabajo que realizamos. En cada uno de los casos podemos elegir libremente lo que queremos. Si queremos que las cosas sean distintas, el punto de partida es la aceptación de una responsabilidad plena e incondicional sobre nuestra vida. Descubrí por primera vez todo el concepto de la responsabilidad cuando tenía 21 años. Vivía en un pequeño apartamento. Estaba trabajando en la construcción, a 35 bajo cero en el exterior. No tenía coche, no tenía dinero en el banco, toda mi ropa era vieja, no había podido aprobar el bachillerato. Miré a mi alrededor aquel invierno, en aquel pequeño apartamento, sin futuro y con muy poco pasado, y me dije, si algo ha de cambiar, depende solo de mí. En aquel momento me asusté de verdad. De repente me di cuenta de que si quería que mi vida cambiara, era yo quien tenía que hacerla cambiar. Si hay una idea que les quiero transmitir con esta pequeña anécdota, esta sencilla anécdota es la siguiente, que el punto de partida hacia las estrellas, el punto de partida para hacerme cargo de mi vida, el punto de partida para obtener grandes éxitos y grandes logros consiste en la aceptación de una responsabilidad completa e incondicional. Si ha de suceder, depende de mí. Si ha de suceder, depende de usted. ¿Cómo eliminar emociones negativas? Módulo 6. Sigamos hablando del tema de la responsabilidad frente a la falta de responsabilidad. Hace muchos años, en 1972, empecé a estudiar la psicología de la evolución de la potencialidad del ser humano y una de las cosas que se me hizo evidente en aquellas lecturas y de la que nunca me recuperaría fue el comentario sobre la relación entre la falta de responsabilidad y las emociones negativas. Y el hecho de que las emociones negativas sean las grandes emociones que bloquean o paralizan su vida y mi vida. El objeto de la vida, si lo desean, consiste en lograr niveles superiores de serenidad, felicidad, contento, satisfacción, etc. Nos tenemos que parar a pensar y decirnos, ¿qué es lo que nos frena, lo que nos bloquea? Lo que nos impide disfrutar plenamente de nuestras vidas. Invariablemente hallamos que se trata de algún tipo de emoción negativa. No estoy hablando de las emociones negativas que sentimos a diario y nos quitan la serenidad, salud y energía, que afectan a nuestras relaciones afectivas, que se entrometen en nuestra independencia económica o nos despojan de una sensación de plenitud, etc. En esta sesión vamos a hablar de cómo eliminar las emociones negativas y quiero volver al asunto de la responsabilidad. Esta es una de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida. Consiste sencillamente en lo siguiente. Tomemos un gráfico o una tabla. Vamos a ver, dibujemos un gráfico. Y vamos del máximo al mínimo. He aquí a una persona totalmente responsable. Esta es la persona totalmente segura de sí misma, totalmente responsable que jamás se excusa. Y aquí al otro extremo tenemos a una persona irresponsable que tiene excusas para todo.
Este es el extremo positivo de la escala. Este es el extremo negativo. Todos nosotros, ustedes y yo, estamos en algún punto de esta escala, subiendo o bajando, según cada decisión que tomemos. Ahora bien, hemos hallado, y esto es lo que me llegó al alma, como dije un poco antes, que existe una relación directa entre la medida en que uno crea que controla su propia vida y lo positivo o feliz que se sienta. Pues bien, existe una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que uno acepta y la cantidad de control que experimenta en su vida. Y existe una relación directa entre la cantidad de responsabilidad y control que uno acepta y la cantidad de libertad que cree tener. La libertad es un requisito indispensable para la felicidad. El verdadero éxito, la verdadera felicidad en la vida consiste en gozar de la libertad de vivir su vida a su modo, como lo desea, sin que nadie le diga lo que tiene que hacer, viviendo como un pájaro, libre como un pájaro para hacer lo que quiera. Pues bien, hay una relación directa entre responsabilidad, control y libertad, y una relación directa entre estas tres y las emociones positivas. Las emociones positivas son las grandes emociones. Las emociones positivas son las de felicidad y amor y alegría y vitalidad y energía y exuberancia, entusiasmo, etc. Al otro extremo, sin embargo, tenemos una actitud de irresponsabilidad. ¿A qué nos lleva esto? Esto es lo que tanto me sorprendió cuando lo supe. Nos lleva a una falta de control. En la medida en que no somos responsables, perdemos control. Nuestro ser interno se desintegra y se fragmenta. También nos lleva a una falta de libertad porque ya no nos vemos como agentes libres que elegimos la dirección de nuestras propias vidas, sino que nos vemos como peones de ajedrez, como víctimas, si quieren, de fuerzas externas. Y la falta de control y de libertad lleva a emociones negativas. Cuando empecé a comprender esto, pensé, sí, pero ¿qué hay de mis padres? ¿Qué de mi infancia y de mi estado? No tenía un trabajo muy bueno. ¿Y de mis amigos? Tenía unos amigos desastrosos. ¿Qué hay de mi salud y del clima? ¿Qué hay de la economía? Cuando empecé a darme cuenta de esto, empecé a comprender que lo puedes apartar. Tu mayor fin, tu mayor meta son las emociones positivas de felicidad, alegría, libertad y entusiasmo, etc. Uno tiene que dejar de excusarse. Carl Menninger, el gran psicoanalista, dijo algo muy interesante hace algunos años. Dijo: las dolencias físicas son todas distintas, las causan distintas bacterias, distintos virus, etc. Pero, dijo, la enfermedad mental es la misma enfermedad, solo que repartida en una gama de menor a peor. Y Thomas Side, el psiquiatra, dijo en su libro El mito de la enfermedad mental: no existe una enfermedad mental, existen sencillamente distintos grados de irresponsabilidad. De modo que cuando decimos que una persona irresponsable no es solamente negativa, sino que una persona irresponsable es también un enfermo mental, que una persona totalmente responsable está mentalmente sana, ¿qué les parece? Pues bien, sé que quieren progresar tanto como pueden, porque si no, no estarían haciendo el esfuerzo de seguir un programa como este. Hay una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que aceptan en relación con los resultados de su organización y la cantidad de poder, influencia, posición y categoría que tendrán en su trabajo ahora y en el futuro. Arriba, en el gráfico de la responsabilidad, tenemos a las personas que aceptan la responsabilidad totalmente, y el poder y la oportunidad gravitan hacia ellos. Abajo no tenemos ni poder ni falta de poder, hasta que llegamos al ejemplo extremo de una persona totalmente irresponsable, completamente fuera de control, a la que hay que retener en una camisa de fuerza y encerrar en una habitación acolchada para su propia seguridad y la de los demás. Totalmente desprovista de poder, totalmente desprovista de control y de libertad. Cada vez que tomamos la decisión de ser responsables de nosotros mismos, vamos subiendo en este gráfico. Cada vez que decidimos excusarnos, vamos bajando. Llevemos la cosa un poco más lejos. Hablemos de la relación entre emociones negativas e irresponsabilidad, de modo que lo comprendan con toda claridad. He aquí un perfecto ejemplo. Imagínense un árbol. Bien. He aquí un árbol. He aquí los arbustos. En el árbol de las emociones negativas crecen las emociones negativas predominantes. La duda. Muchos consideran que la duda en cuanto a uno mismo es la emoción negativa más destructiva, les retiene mucho más de lo que se imaginan. También el odio es una emoción negativa. Luego están la envidia, el resentimiento y, por supuesto, la hermana del resentimiento, la culpabilidad. Todas son grandes emociones negativas. Han ido a la cabeza de la profesión durante años. Existen unas 54 emociones negativas, pero estas son las principales. Si se toman estas emociones negativas y se reducen a su emoción favorita, por cierto, todos tenemos nuestras emociones negativas favoritas, la suya podría ser la envidia. La lástima de uno mismo también es fuerte, se da con frecuencia. Se reducen y se averigua que todas las emociones negativas se reducen finalmente a la ira. Ya se exprese de manera interna, cuando uno se da asco a sí mismo, o de manera externa, que es cuando se da asco a los demás. Y este árbol de emociones negativas, veamos, examinemos su estructura.
El árbol negativo tiene raíces. Del sistema de raíces vienen los elementos nutritivos que hacen crecer las emociones negativas y hacen que las frutas de las emociones negativas crezcan y florezcan. Examinamos este sistema de raíces y nos decimos, ¿cuáles son los elementos nutritivos? Nos preguntamos, ¿qué es lo que alimenta las emociones negativas? ¿Cuál es el abono? ¿Qué es lo que se echa al fuego, si lo quieren, o lo que se le echa a la tierra? Y averiguamos que dos cosas son esenciales para mantener con vida las emociones negativas. La primera es la justificación. Justificación. Esto consiste en decirse a uno mismo o a cualquiera que escuche qué es lo que justifica el que uno tenga esta emoción. Y la otra es la identificación. La identificación consiste en tomar las cosas de manera personal. Por eso se dice que quien actúa como abogado de sí mismo tiene a un tonto por cliente. Quien actúa como médico de sí mismo también tiene un tonto por paciente, porque nos identificamos personalmente tanto con nuestra propia situación, y ustedes también, lo enfocamos de manera tan personal que nos dejamos liar desde el punto de vista de las emociones. Así que no es posible que uno sea negativo en cuanto a nada durante mucho tiempo, a no ser que lo pueda justificar y tenga una razón y se lo explique a los demás, o a no ser que uno se pueda identificar con ello y tomárselo como algo personal. Por ejemplo, si alguien llega del aparcamiento y dice que acaba de dar un golpe a un coche allí, no nos molesta porque no nos sentimos identificados. Pero imaginen que oyen que han dado un golpe a un coche en el aparcamiento, que ese coche es el de usted y que quien le dio el golpe ya no está. Uno se enfada muchísimo. Recuerden esto, sin embargo. Siempre elegimos estas respuestas. Volveré a este punto en un momento. ¿Cómo se deshace uno de la justificación? ¿Cómo podemos matar de hambre al sistema de raíces del árbol de las emociones negativas? Nos deshacemos de las emociones negativas llegando a no emitir juicios. En la Biblia se dice, no juzgues y no serás juzgado. Y puesto que la Biblia, entre otras cosas, es un libro de filosofía, de física, de cómo vivir, esto quiere decir sencillamente que nos abstengamos de juzgar. No juzguen. En lugar de emitir el juicio de que alguien es culpable de algo, que alguien ha hecho algo, permanezcan abiertos y neutrales. La clave consiste en ser neutral. Evite que la emoción negativa se desarrolle. Una de las cosas que sabemos acerca de las emociones negativas, y las he estudiado durante años, es que las emociones negativas empiezan como un chispazo. Se alimentan cuando nos obsesionamos con ellas, cuando las justificamos y emitimos juicios sobre la situación. Crecen y crecen y crecen hasta que llegan a consumir nuestras mentes. Por lo que concierne a la identificación, que quiere decir tomar las cosas desde el punto de vista personal, lo que hacemos es lo que denominamos desidentificarnos. Nos objetivizamos, o una vez más, mantenernos neutrales. Intentamos mantener la distancia con las cosas. Decimos, existe un problema, pero no soy yo. Hay una dificultad, pero no soy yo. Y así mantenemos las distancias. De modo que estas dos empiezan una vez que empezamos a dejar de justificarnos y de identificarnos, de tomarlo todo personalmente y de dejarnos involucrar emocionalmente. ¿Le ha sucedido alguna vez que alguien le haya venido con un problema y usted llega a tal compenetración emocional con el problema que empieza a sentirse mal y cuando ellos se van y dejan de tener el problema, usted sigue ahí y sigue sintiéndose fatal porque se lo ha tomado de manera personal? Sin embargo, la clave para deshacerse de las emociones negativas, y esto es lo más importante, es el tronco. Cortar el tronco del árbol de las emociones negativas. Y el tronco de las emociones negativas es el reproche. El reproche constituye el 99% de las emociones negativas. Ahora bien, resulta importante comprender de dónde vienen las emociones negativas. Las emociones negativas van de dentro hacia afuera. Las emociones negativas no están contenidas en las situaciones externas. Las emociones negativas no están causadas por otras personas o situaciones. Las emociones negativas las causa nuestra respuesta ante las situaciones. He aquí un ejemplo idóneo. Dos personas se enfrentan con la misma situación. Un atasco, un camarero grosero, lo que sea. Y una de ellas se enfada y se desquicia. La otra persona no deja que la situación la afecte. Otro ejemplo. La misma persona en 2 días distintos. Un día discute, se le pincha una rueda o llega tarde al trabajo. Le pilla un atasco y se enfada y se desquicia. Al día siguiente se despierta muy temprano, desayuna agradablemente con su familia, dispone de tiempo para llegar al trabajo y cuando le pilla un atasco no le molesta en absoluto. Ambos casos son un ejemplo de emociones negativas y no se derivan de la situación. Resulta que uno siempre es libre de elegir la calidad de su vida emotiva. Uno elige enfadarse. Nadie, entiéndanlo bien, nadie les hace sentir nada. Nadie les hace estar enfadados. Nadie les produce tensión nerviosa. Nadie les trastorna. Uno siempre decide cómo se va a sentir, y si no pone cuidado desarrollará un modelo de hábito negativo que consiste en culpar al otro. El reproche es el núcleo de todas las emociones negativas. Cuando se deja de reprochar, se corta el árbol de las emociones negativas. Se corta de raíz, se mata, y simultáneamente se hace morir a las emociones negativas. Es casi como si este árbol de emociones negativas fuera como las luces de un árbol de Navidad, y uno arrancara el enchufe de la pared. ¿Qué pasaría? Pues bien, lo que pasaría sería que todas las emociones negativas, las luces, se apagarían de golpe, así, de pronto. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace utilizando la ley de la sustitución.
Recuerden que la ley de la sustitución dice que la mente consciente solamente tiene sitio para un pensamiento a la vez. El pensamiento contenido en la mente consciente determina cómo reaccionarán las emociones y cómo reaccionará la mente subconsciente. Puesto que solamente tiene sitio para un pensamiento a la vez, lo que hay que hacer es lo siguiente: se hace salir el pensamiento que causa la emoción negativa, el pensamiento de reproche, y se sustituye con esta afirmación: soy responsable. Soy responsable. Soy responsable. Al mismo tiempo que se piensa, me gusto, soy responsable. Es la afirmación positiva más potente que se puede utilizar. En el momento en que uno dice soy responsable, de repente uno se vuelve a encontrar al volante. No se puede decir soy responsable y sentir una emoción negativa al mismo tiempo. Una anula a la otra en la mente consciente. Y por ejemplo, podría empezar: cada uno de nosotros tiene una situación que nos exaspera. Para ustedes hay una situación, o podría ser una persona, que cada vez que piensan en ella les hace enojarse. Cada vez que piensan en ella se enfadan, se aturden. Lo que hay que hacer cuando uno empieza a pensar en esta situación es neutralizarla diciéndose soy responsable. Un momento, soy responsable. ¿Se trata de una relación? ¿Quién le metió en la relación? ¿Vino alguien con una pistola que le obligó a hacerlo o se metió en ella usted solito? ¿Se trata de su trabajo? ¿Es una inversión? ¿Algún problema de salud? En cualquier caso, acepte la responsabilidad. Ahora bien, hay una enorme diferencia entre aceptar responsabilidad. Voy a escribirlo. Responsabilidad frente a reproche. ¿Qué es el reproche? El reproche siempre mira hacia el pasado. El reproche mira hacia el pasado. Lo que no se puede deshacer, lo que no se puede cambiar. La responsabilidad siempre mira hacia el futuro. Así que la gente dice, bien, cuando se acepta la responsabilidad, ¿no equivale a decir que uno tiene la culpa? No, equivale a decir que uno es quien se hará cargo de la calidad de su forma de pensar de ahora en adelante. Así que digamos que sale al aparcamiento y alguien ha abollado su coche. Puede hacer dos cosas: puede enfadarse y trastornarse, correr y gritar, o actuar de manera responsable. Puede hacer todo lo posible para buscar al culpable. Aparte de eso, puede vivir con ello como una persona madura. La responsabilidad siempre mira hacia el futuro. Siempre se hace esta pregunta cuando se enfrenta con un problema: ¿qué podemos hacer? Y no, ¿quién tiene la culpa? ¿Qué podemos hacer desde aquí? ¿Hacia dónde podemos ir desde aquí? ¿Qué podemos hacer? Esta es la pregunta de la persona responsable. No lloramos por lo que ya pasó. Lo que hacemos es decir, bueno, ¿cuál es la solución? Y seguimos adelante. La persona irresponsable dice, ¿quién lo hizo? Y se obsesiona con averiguar quién lo hizo, tomando las culpas y distribuyéndolas de manera que a todos les toque su parte de la culpa, lo que por supuesto no hace nada por resolver la dificultad. De modo que la clave para cortar el árbol de las emociones negativas consiste en usar el hacha y eliminar los reproches. El día en que empiece a eliminar el reproche de su vida es el día en que empezará a lograr cosas, porque el día en que empiece a eliminar reproches y emociones negativas, de repente la mayoría de los problemas, de las cosas que se interponen entre usted y la felicidad que desea, desaparecerán. ¿Por qué insisto tanto sobre las emociones negativas? Permítame un momento para que lo aclare. Lo que he averiguado, y esto es lo que fue asombroso para mí porque siempre he estado dedicado a lograr mi potencialidad como ser humano, es que no se puede avanzar en la vida salvo en la medida en que se eliminen las emociones negativas. No se puede progresar. No se puede ir más allá de donde uno está en este momento, salvo en la medida en que deje atrás sus emociones negativas. Por cierto, con respecto a las emociones negativas que se han asociado con otra persona o situación, resulta difícil aceptar la responsabilidad. Inicialmente resulta difícil decir, soy responsable, porque se lleva mucho tiempo reprochando a esa persona, de modo que a veces se tiene que decir a regañadientes, un momento, yo soy responsable. Yo soy responsable. Cuanto más se repita esto, soy responsable, soy responsable, soy responsable, más y más fácil resultará. Llega un momento en que cuando uno piensa en esa persona o esa situación, se pueden neutralizar los pensamientos por medio de la ley de sustitución diciendo, soy responsable, soy responsable. Hay una frase preciosa que también se puede utilizar para tratar con personas difíciles. Se corresponde al amor propio y también tiene que ver con la eliminación de las emociones negativas. Consiste en decir algo así, independientemente de lo que hagas o digas, sigo siendo una persona válida y útil, o, independientemente de lo que suceda, sigo siendo una persona válida y útil. El transcurso natural de la vida es así, he aquí el camino de la vida. De niños, empezamos sin ninguna emoción negativa. Por cierto, hay que enseñar las emociones negativas a los niños. Se les tienen que enseñar, y el niño las tiene que aprender de sus padres. ¿Han visto alguna vez un bebé negativo? No existe tal cosa. Se ríen y son felices. Lloran cuando necesitan algo, pero los bebés no son negativos. Según crecemos, vemos a la gente a nuestro alrededor y empezamos a desarrollar nuestras emociones negativas que llevamos en una alforja a la espalda. Cuando llegamos a la adolescencia, la alforja es lo suficientemente grande como para ir a casa de nuestros amigos, reunirnos con nuestros compañeros y hablar de lo terrible que ha sido nuestra infancia.
lo horribles que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros profesores y todo lo demás. Cuando nos hacemos adultos, ¿cuál es el distintivo de los adultos en nuestra sociedad? El distintivo de los adultos es que llevamos un enorme fardo de emociones negativas porque hemos sufrido. ¿Qué es lo que sucede? Durante la mayor parte del tiempo que transcurrimos con otras personas tenemos la guardia baja contándoles lo que hemos sufrido. Lo que hacemos es utilizar los intercambios de emociones negativas como base para nuestras relaciones. Te enseño las mías y tú me enseñas las tuyas. ¿Recuerdan cómo lo hacíamos de niños? Y lo que hacemos es juntarnos como un par de comerciantes en un bazar árabe y enseñarnos nuestras emociones negativas. Decimos, mire, vea esta infancia horrorosa, esta relación terrible, vea lo horrible que es mi jefe, lo malo que es esto, etc. Y las intercambiamos. ¿Qué sucede cuando se habla y se piensa en nuestras emociones negativas? ¿Recuerdan la ley de la concentración? Aquello en lo que uno se centre, crecerá. Aquello en lo que uno se centra, crece, se refuerza y sigue con vida. Por cierto, las emociones negativas, y esto es otra cosa que aprendí en el estudio, las emociones negativas son algo muy frágil y necesitado de afirmación. Si no se las mantiene vivas hablando de ellas en todo momento y cuidándolas como es debido, ¿saben lo que pasa? Se mueren. Sí, las emociones negativas se mueren. Es como el fuego. Si cae donde no hay nada, si una chispa cae donde no hay nada que pueda arder, se apaga. Las emociones negativas, a no ser que se hable de ellas y se las mantenga vivas, como no se piense en ellas constantemente, se mueren. ¿Le ha sucedido alguna vez estar muy preocupado por algo, trastornado por algo que le preocupaba constantemente y llegar al trabajo y enfrascarse tanto en otra cosa durante 2 o 3 horas que no tenía tiempo para pensar en nada más? Tras 2 o 3 horas se para y se dice, vaya, hace mucho que no pienso en ello, tengo que volver a preocuparme. ¿Qué está sucediendo? Se está apagando, es como un fuego, se está apagando. Tiene que volver a ello, que pensar en ello, hablar de ello, preocuparse, hasta volver al punto en que toda su mente esté ocupada con ello. ¿Cuántas veces sucede esto? Pues bien, lo que hace el adulto maduro es dejar sus emociones negativas en el camino y seguir viviendo el resto de su vida. Siguen adelante con el resto de sus vidas. Dejan atrás las emociones negativas en vez de arrastrarlas. Las dejan como si fueran un montón de basura. Las dejan y cuando la gente les pregunta ¿cómo van las cosas? Contestan estupendamente. Y cuando les preguntan ¿cómo va esa vida? Dicen maravillosa. Les preguntan ¿qué tal esas relaciones? Oh, no podían ir mejor. ¿Cómo va esa salud? ¿Cómo te sientes? Fenomenal. En otras palabras, no hablan de cosas negativas. Cuando hablamos de cosas negativas, las aumentamos, las atraemos más a nuestra vida. Estudien a sus conocidos que tienen problemas. Observarán que los que tienen problemas todo el tiempo, los que nunca parecen solucionarlos, son los que siempre hablan de ellos. A quien tiene le será dado, y a quien no tiene le será quitado. Este es otro punto importante en cuanto a las relaciones. Una vez más, lo aprendí en mis estudios. Cada uno de nosotros ha de experimentar una determinada cantidad de sufrimiento. La gente se enamora de su sufrimiento. La gente ama su sufrimiento. De hecho, sienten que lo han pagado. Han pensado en ello. Han vivido con ello tanto tiempo que la mayoría de la gente es reacia a abandonar su sufrimiento. No se les puede convencer de que lo abandonen. Les decimos, ¿por qué no lo olvidas? ¿Por qué no lo superas? ¿Por qué no sigues adelante? Contestan, no puedo hacerlo. ¿Sabes cuánto he sufrido? ¿Cuántas emociones he invertido en esta relación, en este trabajo, esta carrera, etcétera? Recuerdo, permítanme decirles, que miles de personas me han abordado diciéndome que tenían malas relaciones. Dicen, llevo en esta relación o en este matrimonio varios años y me siento fatal, soy desgraciado. No nos queremos, nuestra relación no va a ningún sitio. Yo les digo, ¿por qué no hace algo al respecto? ¿Cómo podría después de tantos años? Lo que les digo es esto. Mire, la esperanza de vida media en Occidente hoy en día está entre 75 y 80 años y va en aumento. A finales de siglo, la esperanza de vida probablemente será de 80, 85, 90 años. ¿Sabe lo que significa esto? Que sea cual sea su edad ahora mismo, 20, 25, 30, 35 años, poco importa. Réstelo de 80 y le quedará el número de años que le quedan por vivir en esta situación. Pregúntese, ¿quiere seguir viviendo en esta situación 30, 40, 50 años? Y la verdad auténtica es que no, porque probablemente las cosas no van a mejorar. A la gente le encanta el sufrimiento. No les gusta abandonar su sufrimiento, así que lo que hemos desarrollado es un consejo muy sencillo que acabo de comentar con un psicólogo asesor y me ha dicho que es el consejo más sencillo que ha oído en su vida. Para darlo a las personas que lo necesiten. Cuando venga alguien que quiera hablar con usted de problemas, diga sí, y sea comprensivo y categórico. Es muy bueno oír a la gente y dejarles hablar de sus problemas, salvo que cierta gente no habla de otra cosa que no sean sus problemas. Cada vez que los vemos hablan de sus problemas. A menudo repiten lo mismo que nos dijeron la última vez. Lo que hay que hacer es decir sí. Escucho lo que me dices, te comprendo muy bien. Sin embargo, tú eres responsable de tu propia vida. Tú eres responsable. ¿Qué vas a hacer? Eres responsable de tu vida. ¿Qué harás al respecto? Lo que pasará será esto. Que sus buenos amigos le dirán, sí, tienes razón.
Es mi responsabilidad producir un cambio. Tengo que hacer algo. Y lo harán. De hecho, vendrán y le expondrán todos sus problemas, y todo lo que usted dirá será: ¿y bien, qué crees que deberías hacer al respecto? Sus buenos amigos pueden utilizar ese tiempo de conversación para poner en orden sus propios pensamientos, para llegar a sus propias conclusiones, y no necesitarán su consejo. La mayoría de la gente no necesita consejos. Hay un dicho muy antiguo que dice así: no te preocupes de la tendencia universal a dar consejos, porque la tendencia a no seguirlos es igualmente universal. La gente no necesita consejos, a veces solamente necesitan que se les devuelvan sus propias palabras. Sin embargo, están los que no tienen ninguna intención de hacer nada en cuanto a sus problemas. Lo único que quieren es utilizar sus problemas como excusa para hacerle a usted hablar de ellos. ¿Lo comprenden? Existe una tendencia neurótica muy común en nuestra sociedad a utilizar los problemas propios como base para una discusión. He aquí mis problemas, hablemos de ellos. Y la persona en sí no tiene interés alguno en usted. Su único interés consiste en que usted escuche. De hecho, decimos lo siguiente en broma. Decimos: esas personas son así. Si piensan en usted como una persona, esta será su cara, y estos sus ojos, y estas sus orejas. Mire, aquí están sus ojos. A poder ser abiertos, comprensivos. Aquí está su boca, a poder ser cerrada. Y aquí están sus orejas, a poder ser bien abiertas. Ni siquiera le ven a usted como una persona. Los problemas de usted no le importan. Lo único que les importa es que esté ahí sentado, escuchando y asintiendo de manera comprensiva, dándoles consejos que no tienen intención de seguir. Cuando se encuentren con gente así, he aquí un modo muy sencillo de comprobar su amistad. Empiecen a hablar de ustedes mismos. Digan: pues me alegro que hayas venido a mí con tus problemas, porque yo también tengo algunos y me gustaría comentarlos contigo. Verán que estas personas se vuelven hacia la puerta, miran el reloj, dicen que tienen una cita y se marchan a toda prisa. Bueno, un punto final. Y es un punto esencial. Es absolutamente crítico para todo el asunto. El punto culminante, si quieren. Cuando empezamos a hablar de renunciar a las emociones negativas, casi todo el mundo dice: sí, lo que dice es verdad. Me parece sensato, Brian. Voy a renunciar a mis emociones negativas. Voy a aceptar la responsabilidad. Voy a hacerme cargo de mi vida. No voy a culpar a nadie más, con una única excepción. Todos tenemos esa excepción de la que no nos vamos a desprender. Todos tenemos una emoción negativa que desde hace años hemos estado pagando y sustentando. Permitan que les diga por qué es tan importante renunciar a ella. Imagínense un coche. Imagínense un precioso Mercedes recién salido de fábrica, un 560 impresionante de muchos millones, un precioso automóvil totalmente comprobado, absolutamente perfecto. A usted se lo dan sin defectos, solo con uno. Este está en la parte delantera. Hay un pequeño problema. Consiste en que, debido a algún motivo mecánico, el freno está atascado. Usted entra en el precioso Mercedes. Es exactamente como usted, preciosamente, precioso cuerpo, preciosa potencialidad, increíble capacidad, entra en el Mercedes, arranca el motor, pisa el acelerador. ¿Y qué pasa? Veamos, si el freno está echado, ¿qué le pasará al coche? Por mucho que pise el acelerador, ¿qué le pasará al coche? Lo que pasará es que el coche girará sobre sí mismo. Dará vueltas y girará sobre sí mismo hasta que usted deje de pisar el acelerador y se rinda. Mientras que el freno esté echado, no podrá ir a ningún sitio. Lo que descubrí fue esto, que la existencia de una sola emoción negativa que no abandonemos, por el motivo que sea, y el motivo siempre se corresponde al ego, siempre tiene que ver con el propio ego, le hará permanecer en el mismo sitio y girar sobre usted mismo y dar vueltas y vueltas durante el resto de su vida. Todos ustedes conocen a personas con talento, con oportunidades, con una buena educación, etc., cuyas vidas giran sobre sí mismas. Parecen limitarse a dar vueltas y vueltas. Tienen todo a su favor, pero lo que sucede es que tienen problemas continuamente. ¿A qué se debe esto? Casi siempre, y para esto están el psicoanálisis y la psicoterapia, se debe a que tienen una emoción negativa atascada, y la emoción negativa que tienen es el reproche. Es alguien a quien siguen culpando de algo. Hay alguien a quien no van a olvidar porque ese hijo de tal les hizo algo. ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí, lo saben. Porque todos estamos en la misma situación. Todos somos seres humanos. Esto tiene sentido para ustedes y para mí porque tenemos una tendencia a enamorarnos de nuestro sufrimiento. Tenemos una tendencia a llevar cargas y a pensar que estas emociones negativas son parte integrante de la propia humanidad. Ustedes tienden a ver que los demás son responsables. Los demás nos han hecho daño, nos ha costado dinero, nos dañaron en una relación. Pero la clave del rendimiento óptimo, la clave de la felicidad, la clave del éxito, consiste en utilizar la ley de la sustitución y eliminar esas emociones negativas directamente.
La primera vez que algo les cause tensión, díganse: soy responsable, soy responsable, soy responsable, soy responsable. Me gusto, soy responsable. Me gusto y soy responsable. Nada en mi exterior va a trastornar mi mente. Me hago cargo de mi vida emotiva. Soy responsable. Usted es responsable. ¿Cómo desbloquear los frenos? Módulo 7. Cuando hace años empecé a estudiar las emociones negativas, el punto más importante que descubrí fue que no podemos progresar hacia la salud, la felicidad, el amor y el desarrollo pleno de la potencialidad propia mientras insistamos en conservar intactas nuestras emociones negativas. Ahora bien, lo único bueno de las emociones negativas, si es que algo bueno tienen, es que no son permanentes, incluso según Freud. No existe un lugar permanente en el subconsciente para las emociones negativas. En otras palabras, son visitantes indeseados. Son hábitos negativos o modelos de reacciones negativas que se pueden eliminar. Y el punto de partida para eliminarlas consiste en comprender de dónde proceden, comprender, retrocediendo a nuestra infancia, los factores que las causaron, que han impulsado el desarrollo de emociones negativas y nos han hecho de adultos propensos a ser negativos en un sentido o en otro. Esto nos lleva al condicionamiento durante la primera infancia. Recuerden que ya hemos dicho que el punto de partida para los modelos de comportamiento negativo, tanto represivo como compulsivo, es la crítica destructiva. La crítica destructiva destruye a las personas en su interior, aunque en el exterior continúen moviéndose. Más personalidades han sido minadas y destruidas, más amor propio se ha abandonado de resultas de la crítica destructiva que de cualquier otra cosa que podamos imaginar. La crítica destructiva es el enemigo número 1. ¿Por qué es tan mala? Sabemos que en la primera infancia y según van creciendo, los niños tienen una enorme necesidad de cariño y de aprobación de los padres. De hecho, muchos psiquiatras y psicólogos han dicho que la primera causa de las enfermedades mentales en los adultos es la negación o represión del cariño. Sabemos que cualquier persona prestigiosa, una persona importante para un niño, produce un gran efecto sobre ese niño, y hasta los 6 años, los niños tienen poca capacidad para distinguir entre la crítica válida y la que no lo es. Lo que esto significa es que cualquier cosa que un padre o un hermano mayor o un pariente, cualquier cosa que una persona prestigiosa o importante le diga a un niño, él la da por buena. La acepta como una representación válida de la realidad. Si una madre le dice que es un niño malo, o un padre le dice que es perezoso, si alguien le dice que no es de fiar, si alguien le dice que es tonto, o torpe, o feo, el niño no tiene capacidad para discriminar entre lo que es válido y lo que no lo es. Ese niño lo acepta como una representación verdadera de la realidad. Este comentario se desvía para evitar la mente consciente, penetra en el subconsciente y allí se almacena. Muchos de nosotros, de adultos, seguimos viviendo sobre la base de la información negativa con la que nos programaron de niños. Luego, de adultos, ¿qué decimos? Pues decimos, yo soy así, o siempre he sido así. Algunos dirán, es de familia, tu padre era así, los niños son así, tu madre era así, etc. ¿De dónde he venido? Ninguna de estas cosas son de familia. Por ejemplo, durante mi infancia mis padres habían vivido la depresión que les había afectado enormemente. Así que cuando hablábamos de comprar algo, cuando yo era pequeño, mis padres se ponían muy nerviosos y decían, no podemos comprarlo, es muy caro, no podemos comprarlo. Tuvieron esa mentalidad de escasez, esta mentalidad de que todo era muy caro, todas sus vidas. Y yo me crié de manera que, aunque nunca había vivido la depresión, y ustedes tampoco la han vivido en muchos casos, 10, 20, 30, 40 años después seguimos diciendo, es muy caro, no puedo comprarlo. Seguimos basándonos en estos comentarios críticos, estos comentarios mediatizados por la emoción que hacían nuestros padres. Quizás sus padres le decían, como lo hacía el mío una y otra vez, nunca acabas lo que empiezas, nunca acabas lo que empiezas. Saben, cuando yo llegué a ser un adulto, me costaba muchísimo acabar lo que empezaba. Según me aproximaba al final de la tarea, empezaba a buscar cualquier excusa para alargar y retrasar su fin. Ahora bien, el segundo factor que nos predispone para las emociones negativas es la ausencia de amor. Sabemos que las personalidades de los niños se desarrollan en la medida en que reciben amor de calidad y en gran cantidad de sus padres. Existe una proporción directa entre la cantidad de amor, la calidad de amor y la salud de la personalidad. Ese amor rechazado, o la privación de amor, es la causa clave de la desdicha, la negatividad y la enfermedad mental en la edad adulta. Ahora bien, si un niño se ha de sentir verdaderamente amado, el niño tiene que tener padres con unos conceptos elevados. Y la mayoría de nosotros, desgraciadamente, tuvimos padres que fueron las víctimas de sus padres, que a su vez lo fueron de los suyos. Lo que dice un escritor, todos somos la víctima de una víctima, todos somos víctimas de víctimas. La intención de nuestros padres era criarnos lo mejor que podían, pero ellos mismos eran víctimas de víctimas. Ahora bien, para que un niño se sienta realmente amado, han de existir 3 condiciones. La primera es, los padres se han de querer a sí mismos.
Quererse a sí mismos. Recuerden, nunca se puede querer a los demás más de lo que uno se quiere a sí mismo. Si uno no se quiere a sí mismo, no puede querer a sus hijos. Si tiene un poco de amor por sí mismo, tiene que repartir esa misma cantidad entre sus hijos. Si se quiere a sí mismo un poco y el equivalente a todo ese afecto lo acapara su marido o su mujer, entonces a veces sucede que, aunque quiera amar a sus hijos, no tiene amor que darles. Sus padres querían quererle, y en muchos casos no tenían amor que dar, porque nunca lo recibieron mientras ellos mismos crecían. El segundo requisito es, los padres se tienen que querer el uno al otro. Para que un niño crezca con confianza, crezca sintiéndose amado y seguro y protegido, tiene que crecer en un entorno donde los padres se quieran entre sí. No hay nada más aterrador para un niño que crecer en una familia donde los padres se pelean continuamente, donde los padres no se quieren, donde hay dificultades, porque el niño es quien en primer lugar tiende a ser la víctima, en el sentido de que al niño se le suele reñir y gritar, y el niño cree que sus papás se están peleando por su culpa. Un interesante hallazgo de la investigación, dado que hay tantos matrimonios separados hoy en día, es que cuando uno de los padres se marcha de resultas de una separación o un divorcio, el niño, o los niños que se quedan con el otro, siempre están convencidos que el padre o la madre que se marchó lo hizo por algo que hizo el niño. Y es enormemente importante, si un matrimonio o una relación se va a terminar y un miembro de la pareja se va a marchar, que el que queda repita sin parar a los niños que el motivo de que la relación no funcionara no tiene nada que ver con ellos, que solamente tienen que ver papá y mamá, que nada tiene que ver con el niño. El niño tiene que oírlo muchas veces antes de sentirse confiado y seguro. Y naturalmente siempre es mejor que un niño crezca con un padre o una madre que le quiere y no con dos padres que no se quieren el uno al otro. La tercera condición que se ha de cumplir para que no se produzca la ausencia de amor es que los padres quieran al niño. Los padres tienen que querer al niño. Esto parece bastante evidente, y yo creo bastante lógico. Sin embargo, el hecho es, y esto es lo más difícil que nosotros, en tanto que adultos, podamos pensar, que es posible que nuestros padres no nos quisieran. No que no fuera su intención, querían querernos, deseaban querernos, y nos tuvieron con la intención de querernos, etc., pero, sencillamente, puesto que tenían conflictos entre sí y problemas sin resolver con sus padres, y luego estaban la guerra y la depresión, tenían sus trabajos y otras responsabilidades, nunca llegaron a hacerlo. Ven, ahí está la dificultad. Querían querernos, pero nunca lo hicieron. La única manera de querer a un niño es dedicarle una enorme calidad y cantidad de tiempo. Una enorme calidad y cantidad de tiempo con el niño. 10 minutos al día no son suficientes. Los niños se consideran importantes en la medida en que las personas más importantes en sus vidas les dediquen su tiempo. Si las personas más importantes en sus vidas, sus padres, solamente les dedican un poco de tiempo, los niños concluyen que esto se debe a que ellos son defectuosos. Hay algo en ellos que es inherentemente malo, y por eso sus padres no les dedican tiempo. Los niños no piensan de manera racional, piensan de manera puramente emocional. Solamente piensan, mis padres están aquí y me quieren. Si mis padres no me dedican su tiempo, no me quieren. Así que una o más de estas condiciones existían mientras usted crecía. Sus padres no se querían a sí mismos, o no se querían el uno al otro, o quizás nunca le quisieron a usted porque nunca pudieron hacerlo, aunque esa fuera su intención. Entonces habrá crecido en conjunción con una crítica destructiva que se llama la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Pues es la sensación de no valer mucho. ¿Cuándo nos sentimos así? Cuando las personas importantes en nuestras vidas nos critican continuamente, y al mismo tiempo no recibimos el amor que necesitamos. Sentimos que valemos muy poco, o que no valemos nada. Y una sensación de culpabilidad nos lleva a sensaciones de inutilidad y culpabilidad. La sensación de inutilidad es el problema fundamental subyacente del siglo XX, la principal causa de enfermedad mental. Es la fuente principal de los problemas en las relaciones, la fuente principal de enfermedades psicosomáticas, la fuente principal de la mayoría de los problemas que afligen a nuestra sociedad en este profundo sentimiento de culpabilidad e inutilidad que queda explícito o implícito en los pensamientos o la actitud. No soy lo suficientemente bueno. No soy lo suficientemente bueno. Recuerden que hemos hablado del amor propio y de lo importante que era. El amor propio significa me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Las personas que han crecido con la crítica destructiva no solamente no se gustan, sino que sienten que no son lo suficientemente buenas para nada o para nadie, y en muchos casos les atormenta el odio hacia sí mismos. Se odian o se condenan, y verán que esto se manifiesta en sus conversaciones y se manifiesta en sus relaciones con los demás. Hay personas que se odian a sí mismas, aunque quieran tener buenas relaciones, son sencillamente incapaces de tenerlas. Las personas que no se consideran lo suficientemente buenas para nada siempre lo manifiestan. Esto siempre será un problema. ¿Cuáles son los principales motivos de la culpabilidad? ¿De dónde, de hecho, viene la culpabilidad? Viene de 3 fuentes negativas: padres negativos, influencias negativas o religión negativa, una de las 3. Cualquiera de las 3 utiliza la culpabilidad, y la culpabilidad se utiliza y se ejerce especialmente por los padres y las religiones, por 2 motivos. Primero, la culpabilidad se utiliza para castigarnos.
durante los años de crecimiento, es la forma más fácil de castigar a alguien y de hacer que se sienta mal. Nuestros padres nos hacen sentirnos mal por medio del castigo físico o del abuso verbal. Y el castigo es un buen modo de lograr la conformidad. El castigo es un buen modo de lograr que la gente haga lo que nosotros queremos. El segundo motivo para utilizar la culpabilidad cuando se practica conscientemente, y algunas organizaciones lo utilizan conscientemente, es para lograr un mayor control, especialmente un control emocional, porque se puede controlar emotivamente a una persona por medio de la culpabilidad y manipular su comportamiento. Muchas organizaciones utilizan la culpabilidad como herramienta de control y manipulación. Si se puede controlar suficientemente a la gente, se podrán lograr su dinero, su tiempo, su dedicación, se podrán exigir sus recursos, etc. Y muchas organizaciones utilizan el castigo. Utilizan la culpabilidad como herramienta. Muchas organizaciones benéficas que se anuncian en la televisión, sobre todo las que se ocupan de los niños o de los minusválidos, utilizan la culpabilidad. Usted está tan bien que debería sentirse culpable por lo que sufren estas personas. O envíenos algo de dinero y así aliviará su culpabilidad durante algún tiempo hasta que le incluyamos en nuestra lista de miembros, etc. De modo que la culpabilidad es una norma. ¿Por qué es tan corriente utilizar la culpabilidad? En primer lugar, casi todos la sufrimos en mayor o menor medida. Y en segundo lugar, es fácil. La culpabilidad es fácil. ¿Por qué la utilizan los padres? Porque nuestras madres nos hacen sentirnos culpables. Nuestras madres no pueden controlar por medio de la culpabilidad desde el otro lado de un cuarto lleno de gente. No pueden controlar por teléfono a miles de kilómetros de distancia. Los padres utilizan la culpabilidad con sus hijos porque sí lo hicieron sus padres y los padres de sus padres. Es facilísimo. No se necesita esfuerzo físico alguno. Se puede hacer con una mirada o una palabra, y como sabemos, la gente siempre hace lo que resulta más fácil. Estén sobre aviso. Nos han criado en un entorno donde se nos ha hecho sentirnos culpables. Esto nos ha pasado a casi todos. Deben comprender que la culpabilidad es como una cloaca o una bacteria emotiva negativa instalada en la raíz de nuestro psique o nuestro subconsciente, de la que surgen todas las demás emociones negativas. Ira, odio, envidia, resentimiento, frustración y duda y miedo, etc., y que las controla y las crea a todas. Y la manera de eliminar de verdad ese núcleo consiste en exorcizarlo y erradicarlo por completo. De modo que eso es lo que haremos durante lo que queda de esta sesión. En primer lugar, ¿cómo sabe uno que ha crecido con sentimientos de culpabilidad? Bien, lo llamaremos la manifestación adulta de la culpabilidad. Podemos hacer la prueba de cuántas de las siguientes nos corresponden. En primer lugar, la manifestación adulta de la culpabilidad es que uno tiene sentimientos de inferioridad, de inadecuacia y de inmerecimiento. No cree merecer que le sucedan cosas buenas. Si una persona ha crecido con críticas destructivas y le han hecho sentirse culpable, entonces, cuando logra el éxito, incluso a costa de enormes esfuerzos, siente una terrible tendencia más adelante a sentir que no lo merece. Esto se conoce como el miedo al éxito. El miedo al éxito no es más que otra manera de decir que la persona a la que se le ha condicionado para no sentirse lo bastante buena, se siente fatal cuando logra el éxito. Se siente muy, muy intranquila. De hecho, si se les produce demasiada tensión, empezarán a esnifar cocaína, a abusar del alcohol, a comportarse de manera autodestructiva. Tendrán una enorme sensación de ansiedad, como si alguien fuera a descubrirles. Ya me comprenden, como si alguien fuera a averiguar que en realidad no son tan buenos. Sucedió por casualidad, fue un accidente. Y naturalmente eso es lo que dice la gente, pasó por chiripa, por casualidad, no sé cómo sucedió. La próxima vez lo haré fatal. Harán todo lo posible para alejarse de esta sensación de inferioridad y de inmerecimiento. Estén alerta. Fue un accidente, y naturalmente eso es lo que dice la gente. Pasó por chiripa, por casualidad, no sé cómo sucedió. La próxima vez lo haré fatal. Harán todo lo posible para alejarse de esta sensación de inferioridad y de inmerecimiento. Estén alerta. La segunda manifestación adulta de la culpabilidad es la autocrítica destructiva. Un poeta ha dicho que los que reciben el mal, devuelven el mal. Los niños muy pequeños, a veces con 2 o 3 años, empiezan a destruirse, incluso a pegarse y castigarse físicamente si se les critica lo suficiente. Siempre están diciendo el equivalente de no soy lo bastante bueno, no soy nada bueno, y se castigan. De modo que la crítica destructiva es un síntoma real de un sentimiento subyacente de culpabilidad e inadecuación. La tercera es que resulta fácil manipular la culpabilidad. La gente nos puede manipular fácilmente. De hecho, existen 2 tipos de personas. Están los que arrojan culpabilidad y los que la recogen, y ambos se atraen entre sí invariablemente. Y por supuesto, el que la arroja es el que se identifica con el progenitor que arrojaba culpabilidad, y el que la recoge es el que se identifica con el progenitor que la recogía. Pero los 2 tipos se juntan. Se equilibran, se establecen, crían una nueva generación de arrojadores y atrapadores de culpabilidad.
Pero se puede ver de inmediato que es fácil manipular por medio de la culpabilidad, porque hemos sido condicionados para ello. Su jefe puede manipular la culpabilidad. Una persona en un autobús también, una azafata puede hacerlo. Hay que prestar mucha atención a este extremo. La cuarta manifestación de la culpabilidad es que se la utiliza. Se utiliza la culpabilidad y el reproche de manera muy extensa. ¿Por qué? Pues porque al igual que nos los aplican, los aplicamos. Parece un intercambio justo. La culpabilidad y el reproche se utilizan. Se convierten en la base de nuestra relación con los demás. Cuando algo va mal, lo adjudicamos. Cuando algo va mal, culpamos a los demás. En cuanto hay un problema, miramos a nuestro alrededor para ver a quién podemos culpar. Hace unos años, se hizo un experimento muy interesante en televisión. Se puso un charco helado en el suelo allí donde no debería haber ninguno, puesto que no hacía mucho frío. Se congeló el charco y se observó la reacción de los peatones. Los que pasaban por allí al resbalar sobre el hielo recuperaban el equilibrio, se volvían y lo primero que hacían era mirar fijamente a la persona más próxima como si estuvieran furiosos con ella. En otras palabras, buscaban a alguien a quien culpar. Si no había nadie en un radio de 4 o 5 metros, recuperaban el equilibrio, miraban a su alrededor, no veían a nadie, daban una patada al suelo y se alejaban. Verán, nuestra tendencia natural cuando algo va mal es buscar algo o alguien a quien culpar, sobre todo si nos han criado culpándonos continuamente. Y la quinta manifestación es lo que se denomina el lenguaje de la víctima. Recuerden, hemos hablado de la ley de la concentración. Dice, aquello en lo que centramos nuestra atención crece. También dice, si se utiliza el lenguaje de la víctima, se mantienen vivas las culpabilidades, se refuerzan, se elaboran, se utilizan. El lenguaje de la víctima es lenguaje del no puedo, no puedo, no puedo. Cada vez que uno dice no puedo, no puedo, no puedo, está transmitiendo un mensaje a su mente subconsciente. La mente subconsciente percibe que está desvalido, que no controla la situación, que es una víctima. De modo que cuando verdaderamente llega a querer hacer algo, su mente subconsciente le retransmite su propio mandato y le dice, no puedes, no puedes, no puedes. Lo segundo que se dice es, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Una vez más, no controlo la situación, yo no mando, pero hay otras expresiones del lenguaje de la víctima con las que hay que tener cuidado. Una es, lo intentaré, sea lo que sea, lo intentaré. ¿Qué significan las palabras lo intentaré? Les diré lo que significan. Significan voy a fracasar. Y lo digo de antemano para que no me puedas recriminar. En otras palabras, usted dice intentaré llegar a tiempo, pero lo que está diciendo es que probablemente llegará tarde y que no se lo podrán recriminar porque dijo que lo intentaría. Cuando alguien dice lo intentaré, están excusando su fracaso de antemano. Si va al médico y éste le reconoce de arriba abajo, le mira bien y le dice, verá, está fatal, le vamos a tener que hacer una intervención quirúrgica de triple bypass e ingresarle ahora mismo. Me sorprende que siga aún con vida. Usted contesta, vaya doctor, espero que haga un buen trabajo. Y él le dice, lo intentaré. Él dice, lo intentaré. Espere un momento, quizás debería pedir una segunda opinión. Usted va a un abogado. Le era acusado de algo, va a un abogado. Le presenta su caso y le dice, ¿me defenderá? Y él contesta, lo intentaré. ¿Qué está diciendo? Le está diciendo, mire, he examinado el caso y por lo que veo no hay muchas esperanzas, pero lo aceptaré de todos modos. Lo intentaré. Esos son los que piden que se les pague por adelantado. Por tanto, otra expresión que no debe utilizar es la expresión lo intentaré. Lo que tiene que decir es lo haré o no lo haré, no lo intentaré. Si hacemos una llamada de negocios y le preguntamos a alguien si podemos obtener esto o aquello, cuando nos dicen intentaré que lo reciban el viernes o intentaré tenerlo a tiempo, sabemos al momento que nos están diciendo que quieren escurrir el bulto, que no lo van a hacer. Por tanto, nunca aceptamos la expresión lo intentaré. O se hace o no se hace. Y queremos una garantía. Si es necesario, iremos a recogerlo. Cuando nos dicen lo intentaré, lo que están haciendo es escurrir el bulto. Ténganlo en cuenta. Las otras palabras son me gustaría. Se dice que esto constituye un deseo o una meta sin energía que la impulse. Me gustaría. ¿Qué significa me gustaría? Me gustaría significa que quisiera lograr algo, pero que sé que nunca lo conseguiré. Cuando uno dice me gustaría poder adelgazar, ¿qué quiere decir? Las palabras que quedan sin decir son pero sé que no puedo. ¿Por qué no puede? Por las excusas que se inventa, su metabolismo, y los problemas y todo lo demás. Siempre hay una razón, porque tiene que cenar fuera, etc. Me gustaría dejar de fumar, me gustaría estar en forma. Me gustaría, me gustaría. Siempre que utiliza las palabras me gustaría, está indicándole a su subconsciente que esto es algo que usted cree imposible de lograr o de obtener. Entonces, su subconsciente lo rechaza como meta y no le suministra a usted ninguna energía, ninguna motivación, ningún impulso o deseo de lograrlo. Así que ponga mucho cuidado en el lenguaje de la víctima. Esté al tanto en cuanto a, sí, pero lo haría. Pero, si alguien dice, ¿por qué no haces esto? Usted contesta, sí, pero... La palabra pero es como una gran goma de borrar.
Cuando alguien le dice, ¿sabes que podrías ganar más, producir más, ser una persona mejor o más feliz, o adelgazar, o cualquier otra cosa, y usted contesta, sí, pero... Lo que usted está diciendo es que está borrando toda la frase precedente. Usted envía a su subconsciente un mensaje que dice, no es posible. Y no hace esfuerzo. No dedica ninguna energía, no compromete ninguna capacidad en el logro de esta meta. De modo que quienes han crecido con un sentimiento de culpabilidad cuentan con 5 características de adultos. Una es que se sienten inferiores, inadecuadas, sienten que no merecen que les sucedan cosas buenas. Tengan cuidado con esto. La segunda es que se ponen a sí mismos por los suelos continuamente, utilizan la autocrítica destructiva. La tercera es que utilizan la culpabilidad y el reproche para sí y para los demás. La cuarta es que son fáciles de manipular por medio de la culpabilidad. La quinta es que utilizan el lenguaje de la víctima. Así que veamos cómo nos deshacemos de la culpabilidad. Resulta sorprendente lo bien que se borra este encerado. ¡Qué barbaridad! Desaparece por completo. Tenemos una especie de varita mágica que uso cuando voy y me siento en esa mesa. Bien, ¿cómo nos deshacemos de la culpabilidad? Deshacernos de la culpabilidad. He aquí el proceso. Consta de algunos puntos esenciales. El primero, arriba en la lista, elimine la autocrítica. Elimine la autocrítica destructiva. En otras palabras, nunca diga nada que constituya una crítica destructiva de usted mismo. No lo diga. Esta es la regla básica. El subconsciente acepta lo que usted diga que es verdad como si fuera un mandato. Lo que debe hacer es no decir nada sobre usted que no desee sinceramente que sea verdad. No diga, estoy gordo, estoy cansado. No diga, no puedo, o tengo que hacerlo. No diga nada, a no ser que quiera que sea verdad. Las palabras que hacen referencia a usted mismo son las que su subconsciente percibe como mandatos, menos cuando dice, me gustaría, o lo intentaré. Así que elimine la crítica destructiva. Siempre hable de usted mismo en términos positivos. Me gusto, me gusto, me gusto, lo puedo hacer, lo haré, elegí hacerlo. Pero no diga, no puedo, etc. Número 2. Niéguese a ser manipulado por la culpabilidad. Niéguese, porque cada vez que permite que alguien le manipule con la culpabilidad, ¿sabe lo que sucede? Usted refuerza y fortalece la influencia de la culpabilidad en su vida. De pequeño, me crié en una familia influida por la religión negativa. De hecho, mi madre, que Dios la bendiga, era cinturón negro en culpabilidad y se le daba de maravilla. Tardé años en librarme de esto. Cuando me casé con Bárbara, resulta que su familia era del mismo tipo. Así que tenemos una respuesta. Tenemos una respuesta preciosa para cuando uno u otro caemos en las antiguas costumbres. Decimos, no intentarás hacerme sentir culpable, ¿verdad? Es una forma preciosa de hacerlo. Sencillamente diga, no intentarás hacerme sentir culpable, ¿verdad? Y niéguese a permitir que le manipulen con la culpabilidad. El número 3 es, niéguese a utilizar la culpabilidad o el reproche. Y anuncie que no piensa utilizarlo. Niéguese a usarlos con los demás. Y haga que sus hijos, su cónyuge, hagan lo mismo. No intentarás hacerme sentir culpable, ¿verdad? Repítalo una y otra vez. Y a veces digo, sí, lo intento. Y entonces usted contesta, no va a funcionar. Ya no funciona. Porque, verán, la culpabilidad solo funciona mientras uno no se da cuenta de que se la están aplicando. El número 4 es lo que llamamos la ley del perdón. Esta es la más importante de todas. En realidad, es el núcleo de esta sesión. La ley del perdón dice sencillamente que uno está sano en su mente en la medida en que pueda perdonar y olvidar las ofensas que le han hecho. Que su capacidad de perdonar es el principal determinante de su felicidad y éxito en la vida. Su capacidad de perdonar a los demás y olvidar las antiguas ofensas es el factor individual más importante de si usted es o no un adulto plenamente integrado que funciona bien. Porque la tendencia al reproche y el resentimiento es una tendencia patológica infantil que todos los enfermos mentales poseen, y la capacidad de olvidar el resentimiento, de perdonar plenamente, es la marca del ser humano verdaderamente iluminado. Ahora bien, eso lo aceptan como una verdad. Hay 4 personas a las que deben perdonar. Primero, perdonen a sus padres. Perdonen a sus padres por todo lo que hayan hecho que les pueda haber hecho daño. Casi toda nuestra investigación indica que prácticamente todos nuestros problemas de adultos se derivan de la incapacidad o de la negativa a perdonar a nuestros padres por algo que hicieron ellos que nos hizo daño. Perdónenles al 100%. Escríbanles, llámenles por teléfono, díganselo, o por lo menos perdónenles en su corazón, pero perdonen a sus padres. Segundo, perdonen a los demás. Perdónenles a todos. Perdonen a todo aquel que de algún modo les haya hecho daño alguna vez. Olvídenlo. Hay quienes dicen, no puedo perdonar a tal persona lo que me hizo. Recuerden esto, el perdón es totalmente egoísta. El perdón no tiene nada que ver con los demás, solo tiene que ver con su propia serenidad y con la garantía de su integridad mental. Tercero,
Perdónense a ustedes mismos. Perdónense todas las cosas malas, insensatas, absurdas, estúpidas que se han hecho, porque todos y cada uno hemos hecho cosas malas, insensatas, absurdas, ridículas. Pero perdónense al 100%. Y por último, el punto final es, si han hecho algo que haya hecho daño a otro, vayan y pídanle perdón. Es increíble el número de vidas que año tras año quedan destruidas por personas que no tienen la fuerza visceral, el valor de decir, lo siento. Una de las cosas más importantes en la vida es desarrollar el carácter. Desarrollamos el carácter en la medida en que hacemos cosas que nos resultan difíciles, en la medida en que hacemos cosas que sabemos que son correctas, aunque sepamos que son difíciles, sobre todo difíciles desde el punto de vista emocional. Y la clave para deshacerse de la culpabilidad, la clave para llegar a ser una persona que funciona plenamente es perdonar a los demás. Perdonen a las personas con las que ha tenido una relación. Perdonen a sus anteriores patronos. Perdonen a los amigos que les han hecho daño. Perdonen a las inversiones que han salido mal. Perdonen a los jefes que les han despedido. Perdonen a sus padres. Perdonen a todo el mundo. Desarrollen su actitud hacia la vida que haga que se nieguen a sentir rencor contra nadie. Repítanse una y otra vez. Se lo perdono todo, se lo perdono todo. Se lo perdono todo. Y olvídense. La clave para liberarse a uno mismo de las emociones negativas consiste en negarse en redondo a mantener cualquier sentimiento negativo. Recuerden, es un acto totalmente egoísta. Puede ser tan egoísta como quiera, pero el acto del perdón le libera a usted y a la otra persona y garantiza que usted avanzará rápidamente hacia la realización de su potencialidad. ¿Cómo anular las preocupaciones? Módulo 8. Uno de nuestros principales objetivos en la vida es lograr la serenidad, y el motivo para que tan poca gente tenga serenidad es que no la consideran como una meta suficientemente importante. Y si lo hacen, no se toman el tiempo para comprender lo que se interpone entre ellos y la serenidad. Hemos hablado antes de uno de los principales obstáculos, o de las principales parejas de obstáculos que constituyen modelos de hábitos negativos, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo. Estos nos roban una enorme cantidad de serenidad. También hablamos de sensaciones de culpabilidad, de insuficiencia, de inutilidad, de falta de merecimiento, etc. También nos quitan serenidad, pero en esta sesión quiero hablar de lo que es, si quieren, la última clave en esta discusión de las emociones negativas, lo que conocemos como la imaginación negativa. Las palabras imaginación negativa se derivan de una amplia literatura escrita a principios de siglo. Se averiguó que la imaginación negativa es algo que creamos en nosotros mismos y nos causa una enorme cantidad de tensión y angustia. Si quieren, la imaginación negativa causa temor, y una de las mejores definiciones del miedo que he visto en los últimos tiempos consiste en que las experiencias imaginadas parecen reales. Las experiencias imaginadas parecen reales. En otras palabras, son experiencias que creamos en nuestra mente y nuestra imaginación y nos obsesionamos con ellas. Y cuanto más nos obsesionamos, más reales se hacen para nosotros. Tengo 3 hijos, y si les dejo ver una película de terror, aunque ellos insistan en verla, empiezan a imaginar que hay monstruos debajo de la cama, en el armario, etc. Estas son experiencias imaginadas que se hacen reales. Hubo un tiempo en que no podíamos conseguir que Michael durmiera en su cuarto porque estaba convencido de que allí había monstruos. ¿Cómo llamamos a la imaginación negativa? Otra definición es la preocupación. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tomamos decisiones eliminamos la preocupación. Hace algunos años se realizó un estudio, se hizo una encuesta entre varios miles de personas, a quienes se les preguntó qué era lo que les preocupaba en aquel momento. Luego se recopilaron las respuestas, y se averiguó que esto es lo que preocupaba a la gente. Aproximadamente el 40% de las preocupaciones de la gente eran cosas que nunca habían sucedido. Después, al pensar en ello, averiguaron que las cosas que les preocupaban nunca sucederían, iban a llegar tarde, o iban a perder su empleo, o una relación no iba a funcionar. La siguiente cifra, el 30%, correspondía a cosas que ya habían sucedido en el pasado y que no se podían cambiar. El 12% de las preocupaciones eran preocupaciones de salud, en la mayoría de los casos innecesarias. Creían que tenían un dolor o una enfermedad o un trastorno que en realidad no existían. El 10% de las preocupaciones de la gente eran preocupaciones sin importancia. Les preocupaba no tener suficiente calderilla para el aparcamiento, o que alguien no les llamara. Qué cosas tan importantes. Solamente el 8% de las preocupaciones tenían un fundamento. Y de ese 8%, la mitad estaba fuera del control de la persona. Les preocupaba que la China invadiera el Vietnam del Norte y cosas por el estilo. ¿No les parece que la persona nada podía hacer al respecto? Esencialmente, la investigación demuestra que hasta el 96% de todo lo que nos preocupa o más no tiene importancia. Nunca sucedió. No merece la pena que nos preocupe. ¿De dónde viene la preocupación? Pues de una mentalidad preocupada. Si creció en una familia en la que el padre o la madre se preocupaba continuamente, probablemente usted también se preocupará todo el tiempo. Es una reacción condicionada.
Les vio preocuparse y quiere ser como su padre o su madre porque eran las personas más importantes de su mundo, de modo que usted también se preocupa. Conozco a niños de 4 o 5 años que son especialistas en preocupación y se sientan con sus padres a preocuparse aunque no haya motivo, aunque lo único que exista sean experiencias imaginarias que parecen reales. Nuestra tarea consiste en eliminar la preocupación y les voy a dar 2 o 3 ideas sencillas que pueden utilizar. La primera, que es una de mis preferidas, es sencillamente esta. Vivan la vida día a día. Día a día. No se preocupen por lo que pueda suceder mañana. No se preocupen por lo que pueda suceder dentro de 1 año o 6 meses. Sencillamente hagan todo lo que puedan ahora. Roosevelt dijo una cosa preciosa. Dijo algo así como: haga lo que pueda donde esté y con lo que tenga, y no se preocupe de lo demás. Haga lo que pueda donde esté y con lo que tenga, y no se preocupe de lo demás. Viva día a día. Preocúpese de terminar el día, de aprovecharse del día de hoy. Como dice la Biblia, que el mañana se preocupe de sí mismo. En un día son suficientes los cuidados de ese día. La segunda clave para hacer frente a la preocupación, y yo tengo una enorme cantidad de retos a los que hacer frente en mi vida profesional, es esta. Hágase con los hechos. Esto es importante. Hágase con los hechos. No los hechos aparentes, los inmediatos. No los que parecen evidentes, sino los hechos verdaderos. Tómese el tiempo necesario para analizar una situación y averigüe la verdad del asunto. Yo he llegado a la conclusión de que muchas situaciones de preocupación se esfuman si se averiguan los hechos suficientes. Si le dicen que alguien ha hecho algo o ha dejado de hacerlo, si averigua que se ha producido un cambio en su vida profesional o personal, o un cambio en una de sus relaciones, averígüelo. Llame a la persona en cuestión, busque la respuesta en la fuente adecuada, y a menudo verá que los hechos eliminan la preocupación. La mayoría de la gente que se preocupa prefiere preocuparse antes que dedicar tiempo a averiguar lo que de verdad está sucediendo. Pregunte a la gente, investigue, lea, haga sus deberes. Averigüe los hechos. Por cierto, uno de los principales requisitos para el éxito en su vida profesional o en cualquier otro campo, en cualquier campo de acción, es obtener los datos que necesite, de manera que las respuestas sean correctas y estén al día. El tercer método es lo que llamo el destructor de las preocupaciones. Es una palabra, una expresión que se inventó uno de mis antiguos alumnos. Me dijo que esta expresión salvó, literalmente, su negocio y su salud mental. Es una de las técnicas más sencillas, es dinamita pura. Consta de 4 pasos. Paso número 1. Si algo le preocupa, defínalo con claridad por escrito. Defínalo con claridad por escrito. Siéntese, dedique tiempo a escribirlo y diga: ¿qué es exactamente lo que me preocupa? Siéntese y escríbalo. Me preocupa tal cosa. Y describa la situación exactamente tal y como la vea. En medicina se dice que un diagnóstico preciso supone el 50% de la curación. Un diagnóstico preciso. Una definición clara por escrito es el 50% de la curación. En este sentido, un punto importante es que a veces, cuando uno parece tener un problema abrumador, resulta que tiene más de un problema. Tiene lo que se llama una situación en racimo. Tiene 3 o 4 problemas todos juntos. Si los define claramente por escrito, a veces los podrá separar. 1, 2, 3, 4... Hay varios pequeños problemas, todos juntos, que le preocupan. A veces, si elimina una de esas dificultades, el resto se esfuma. A veces uno de los problemas de un racimo de problemas es la clave, y el resto pierde toda su importancia. Ténganlo en cuenta. Defínanlo por escrito. Paso número 2. Una vez que lo defina con claridad, esta es la clave. Determine el peor resultado posible. Determine el peor resultado posible. En otras palabras, pregúntese qué sería lo peor que podría suceder como resultado de esta situación. Si no se hiciera nada, si sucediera lo peor, ¿qué sucedería exactamente? Determine el peor resultado posible. Aquí sucede algo interesante. Averiguamos que en la preocupación no es un acontecimiento lo que nos preocupa o nos causa tensión. Oponemos una resistencia psicológica deseando, esperando, rezando para que no suceda. Si determinamos psicológicamente el peor resultado posible, y si decimos que lo peor que puede suceder es tal cosa, y la especificamos, y la ponemos sobre el papel, pasará algo sorprendente. Las preocupaciones desaparecerán. Parecen esfumarse en cuanto definimos el peor resultado posible. La tensión se deriva de no querer hacer frente a lo que podría ser, hablaremos de esto más adelante, el fenómeno psicológico de la negación. Negamos, no queremos. Por ejemplo, pongamos que hemos hecho una inversión que va de mal en peor, de modo que uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo peor que puede sucederle a esta inversión? Pues lo peor es que podemos perderla totalmente. En cuanto usted diga la perderé del todo, de repente ya no le preocupa tanto porque sabe lo que podría suceder. El tercer paso, pero permítame volver atrás. En una relación,
A veces establecemos una relación muy desgraciada y decimos, ¿qué es lo peor que puede suceder aquí? Lo peor que puede suceder es perder la relación. La relación desaparece. Uno tiene que preguntarse, ¿me moriré? ¿Me matará la pérdida de mi inversión? ¿Me matará perder mi empleo? ¿Me matará perder la relación? Por supuesto, la respuesta es no. Uno se recupera de prácticamente cualquier pérdida. De modo que paso número 3. Por cierto, hay muchas personas con síntomas de cáncer que no van al médico porque no quieren saber la verdad. La tensión de no saberla llega a acelerar el proceso de la enfermedad y cuando por fin se ven obligados a ir al médico, las cosas han llegado tan lejos que el médico ya no puede salvarles. Pero la tensión de no hacer frente a esa posibilidad les mantiene alejados del médico más allá del punto en que el médico podría ayudarles. Paso número 3. Decida aceptar lo peor si llegara a suceder. Decídase aceptar lo peor si llegara a suceder. Esto no es pasividad, no es fatalismo. Dígase sencillamente, si no se puede hacer nada y sucede tal cosa, yo la aceptaré. Yo digo mucho este refrán. Lo que uno no puede curar, se lo tiene que aguantar. Lo que uno no puede curar, se lo tiene que aguantar. Bueno, pues si sucede esto, acéptelo. Aprenderé a vivir con ello. No dejaré que me destruya. No dejaré que me mate. Y el cuarto paso es, empiece inmediatamente a mejorar lo peor. Empiece inmediatamente a mejorar lo peor. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que ahora ha aceptado que puede suceder. Y acaba de decidir que vivirá con ello si llega a producirse. Y ahora hará todo lo que pueda para volver atrás y asegurarse de que no suceda lo peor. En los negocios, por cierto, esto se conoce como la técnica de Minimax, análisis para llevar al mínimo el pesar máximo. Se trata de llevar al mínimo el pesar máximo. En otras palabras, consiste en decir qué es lo peor que me puede suceder y cómo puedo llevar al mínimo el pesar máximo. La técnica Minimax es una técnica enorme porque despeja la mente considerablemente y una de las mejores maneras de utilizarla es en realidad un método muy ingenioso. Coja un papel, trace una línea en el centro y escriba a un lado PRP. Perdonen, en esta página una definición. En otras palabras, una definición clara de lo que le está preocupando. Aquí arriba en esta página escriba PRP, peor resultado posible, y luego escriba 1. Y ponga, el peor resultado posible es este. Esto me preocupa. 2. El peor resultado posible es este. Verá como cada vez que hace esto el problema se esfuma. Y la mayor parte, no toda, claro, pero la mayor parte de la tensión desaparece, su mente se despeja, y con una mente despejada puede hacer frente al asunto con eficacia. El punto final, en cuanto a todo este concepto de preocupación, imaginación negativa, es este. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para la preocupación? ¿Cuál creen que es? Pues sencillamente esto, la acción positiva. Como dice Shakespeare, tomar armas contra el mar de inquietudes y haciéndolo así, acabarlas. Cualquier cosa que le lleve a un punto en el que tome acción positiva eliminará la preocupación. ¿Por qué? Por lo que llamamos la ley de la sustitución. No se puede trabajar sobre un problema o una situación y pensar y actuar positivamente para resolverlo, y al mismo tiempo seguir preocupándose. La preocupación casi siempre se produce cuando uno tiene demasiado tiempo libre. La preocupación es una forma de meta negativa. ¿Recuerdan que hemos hablado de la ley de la concentración? Dice que aquello con lo que nos obsesionamos crece. Pues bien, cuando se produce una situación de preocupación, ¿qué es lo que hace uno? Hace, piensa, habla de, se obsesiona con, imagina vivamente, precisamente lo que no quiere. La ley de las expectativas dice, lo que espere entrará en su vida. Lo que mucho temía me ha sucedido, como dice el libro de Job. La ley de la atracción dice que uno atrae a su vida a las personas y circunstancias que están en armonía con sus pensamientos dominantes. La razón para que dediquemos todo un módulo a hablar de la preocupación es esta. Hay personas que no se preocupan por nada. Por cierto, este método, para determinar el peor resultado posible, el destructor de preocupaciones, es también un método estupendo para tomar decisiones. Cuando se produce cualquier situación en la que se tiene que tomar una decisión en un sentido o en otro, la primera pregunta que debería hacerse uno en cuanto haya efectuado un análisis es esta. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Recuerdo que el gran Paul Getty, en un tiempo uno de los hombres más ricos del mundo, decía que este método de determinar el peor resultado posible lo utilizaba él como método de toma de decisiones en todo trato comercial que establecía. Cuando se interesaba por algo, lo que hacía era decirse qué es lo peor que puede suceder y se aseguraba de que lo peor no sucediera. De modo que decida ahora mismo que va a eliminar la preocupación, las experiencias imaginarias que parecen reales, que va a aceptar el peor resultado que se pueda producir. Y ahora, al grano. Haga todo lo humanamente posible para tomar una acción constructiva que le ayude a vencer la situación preocupante y a eliminarla.
Esta es la clave para eliminar la última de las peores de nuestras emociones negativas.